la sociedad peruana, con su riqueza multicultural, ha tenido formas creativas de participación histórica, desde la comunidad andina, campesina, formas cooperativas, de involucramiento, de toma de decisiones, o en las propias comunidades amazónicas. Sin embargo, a la vez se ha convivido con regímenes políticos en perspectiva histórica, con un componente autoritario muy decisivo. En la historia republicana del Perú, más han sido los regímenes militaristas que los democráticos. Esta es algo que una seña que nos marca a la sociedad peruana. Y por eso también periódicamente los espacios de democracia real en nuestro país han sido limitados. Y en estos últimos años, junto con el surgimiento de la violencia de terror de Sendero, con el autoritarismo que significó esa opción ideológica y política, surgieron también respuestas contrasubversivas, marcadas también por una respuesta autoritaria, dictatorial, antidemocrática, desde élites políticas. Y por eso es que la población peruana durante 20 años convivió en un fuego cruzado de violencia y además de debilitamiento de las instituciones que pudieran permitir una participación política activa. El Perú, cuando se desata la violencia de Sendero, emergía luego de un periodo de gobierno militar autoritario, aunque con rasgos a la vez progresistas, al haber impulsado niveles de reforma agraria, de participación ciudadana, reconocimiento de derechos de las comunidades campesinas, y sin embargo culminó con una crisis política que dio origen a la Constitución del 78 y una transición democrática, pero que convive con la violencia política de Sendero. Y a partir de ese momento, un escenario de violaciones sistemáticas y generalizadas a derechos humanos por todos los actores, ¿no? Sendero con sus crímenes de terror, y el Estado con una respuesta de terror desde el Estado, con desapariciones forzadas, con ejecuciones, masacres, torturas, detenciones injustas y arbitrarias, y eso nos marcó. Y en ese contexto de la violencia, una desestructuración de las formas de participación ciudadana. Los movimientos sociales que surgieron con fuerza en la época del gobierno militar, organizaciones campesinas, sindicales, gremiales, populares, barriales, y de alguna manera actores políticos también, sin embargo, en el contexto de la violencia se debilitaron. Y eso permitió que surgiera el régimen cívico-militar de Fujimori en los años 90, luego del autogolpe, y el abandono de la institucionalidad política en el país. Recordemos que Fujimori decía que gobernaba con las encuestas, que no tenía necesidad de la intermediación de los partidos políticos, y esa ha sido la característica del Perú hasta el colapso del régimen de Fujimori. Yo creo que la transición ha sido incompleta, no se ha permitido la consolidación de una institucionalidad política. La recuperación del movimiento social organizado también es todavía débil, frágil y dispersa, y por eso es que tenemos tareas pendientes. Junto con eso también las instituciones, el Poder Judicial, el Congreso, todas las instancias de la sociedad peruana tienen deslegitimidad, están atravesadas por la corrupción, y eso indudablemente que perjudica la consolidación de una institucionalidad democrática que garantice la participación de los ciudadanos y el ejercicio de sus derechos. El hecho que se producido el colapso del régimen dictatorial de Fujimori, con la creación de la Comisión de la Verdad, de la elaboración de su informe,
un conjunto de recomendaciones que desgraciadamente no han sido cumplidas a cabalidad. Y ahí está una de las debilidades para la consolidación del Estado democrático de derecho en el Perú. Porque la Comisión de la Verdad no solamente pidió que se atendiera con verdad, justicia, reparación y memoria a las víctimas, sino que reconoció, vio lo que significó la discriminación, el racismo, la exclusión estructural que se vivía en una sociedad como la peruana, y por tanto recomendó que también hubieran profundas reformas democráticas en el país, en la educación, en el acceso a la justicia, en la reconstitución de la institucionalidad política y social, y en eso desgraciadamente no se ha avanzado. Más bien hemos visto cómo la corrupción hasta hoy continúa permeando no solamente el Estado, sino los partidos políticos. El narcotráfico es un tema que también sigue vigente, y hoy cada vez son más evidentes los nexos y vínculos del narcotráfico con quehacer político en un país como el nuestro, desde el nivel local, regional y nacional. Entonces hay grandes retos que todavía tiene que encarar la sociedad peruana para superar estas trabas, estas dificultades, que por más de que exista un relativo crecimiento macroeconómico, si esto no se acompaña de una profunda reforma política y social en el Perú, más pronto que tarde podría colapsar este crecimiento, que debe significar también una revisión de los esquemas de desarrollo que hoy están planteados, ¿no? Si solamente el extractivismo debe ser el énfasis para el desarrollo económico y social en el Perú, o si debe combinarse con otras formas, como incorporar al campesino, al pueblo indígena, a la preservación de las riquezas naturales, de los recursos como el agua, el medio ambiente, la selva amazónica. Entonces hay ahí grandes retos que tenemos por delante los peruanos.